mi querida sierva del Señor, ¿puede contarnos un poquito a breves rasgos cómo fue su encuentro con el Señor? ¿Cómo A mí, sucedió? ¿Cuándo fue? ay Dios mío, ese encuentro, ese encuentro. Bueno, la primera vez yo estaba muy pequeña, muy pequeña. Puedo decir, antes de todo, que el Señor, cuando Él le decía, leemos la palabra, que Él le decía a Jeremías, antes de que estuviera en el vientre, te conocí. eh, Antes de eso, pues nos conocía a cada uno de nosotros y he entendido que cuando Dios tiene un propósito con una vida, va a haber una batalla espiritual terrible. ¿Por qué? Porque según me contó mi abuela de parte de madre, una historia que no sabía, era que cuando mi mamá quedó embarazada, mi mamá tenía muchos problemas, especialmente de salud, y ya tenía 3 hijos más que, 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 que era de su primer esposo que tuvo, y lo tuvo bien jovencita. Y en mi caso, mi mamá y mi papá se conocieron, podemos decir una casualidad, pero yo diría una diosidencia, y ahí pues quedó embarazada pero ya estando en el vientre de ella, tengo entendido que para los médicos era imposible que yo naciera y no, tampoco estaba en la condición de tenerme. Y recuerdo que una vez me dice mi abuela de parte de madre, Dios tiene propósito grande contigo, porque cuando tu mamá estaba embarazada de ti, ella no quería ese embarazo, pero no era porque no lo quisiera, estaba la condición no era la mejor, según me dijo mi abuela. Y dice ella sí era cristiana, y dice ella que le decía, esa la vas a tener, y por encima de todo lo pronóstico y de todo lo que pasó, el Señor permitió que yo naciera. Ahora, teniendo uso de razón, me acuerdo es viviendo en el campo de Calle Bonita, allá en San Cristóbal, donde eran mis abuelos de parte de padre que me estaban criando. Y en esa época, sé que todo lo que voy a decir, muchos de los que vivían allá y viven allá, que usan el Facebook, se van a acordar porque son historias que no se pueden olvidar. Y en esa época, en ese campo, no había una iglesia evangélica, no, allí todo el mundo era católico, pero les servían fervientemente a los demonios. Claro, que ellos pensaban que esos santos eran buenos. Y en toda la casa, casi en toda la casa, tenían altares con la mayoría de la 21 división. Y la gente por tiempo pues lo invocaba, se montaban, los demonios tomaban su cuerpo y hablaban a través de ellos. Se le ponía comida, se le daba dinero, inclusive casi en todas las casas al frente tenían una cruz, le ponían diferentes cosas. En la casa de mis abuelos eran muy creyentes de un santo que le decían San Antonio, y siempre iban al pueblo de Higüey, creo que se llama Higüey, bastante lejos, para hacer promesas y muchísimas cosas. ¿Qué pasaba? Que yo recuerdo, el Señor es tan maravilloso que la posesión demoníaca en aquel lugar era tan grande, quizá algunos no lo creen, pero los que vivieron en esa época saben que era así. Las brujas, o sea, lo que le servían a Satanás, tenían tanto poder que las brujas podían moverse de un lugar a otro, se podían convertir en diferentes animales. Era algo fuerte, allí operaba algo fuerte. Era tan terrible que había un lugar cerca de casa que le decían el túnel de Masinita. Es porque era una tía mía, bueno, hermana de mi abuelo, y había como un túnel y había que pasar por ahí y muchas personas veían cosas, tuvieron experiencia. Era fuerte, era fuerte. Ahora que casi normalmente no se ve, pero en ese tiempo sí, era lo que operaba, era lo que se conocía. Bueno, resulta que gracias al Señor fueron unos pastores allá muy valientes.
no sé si viven, el pastor Gervasio Pérez y su esposa Ramonita, de allá de San Cristóbal, y fueron los que abrieron por primera vez una iglesia. Ahora, en ese tiempo había que caminar no como ahora, era culto casi todos los días y caminar kilómetros, cruzar ríos, tremendo. Entonces, cuando ellos fueron predicando el evangelio, lo primero que se convirtieron fue una tía mía, me parece a mí un tío, y empecé a asistir a la iglesia, pero a la misma vez toda mi familia seguía creyendo en estas cosas, y recuerdo que había un primo mío, no sé si vive o ya le está sirviendo al Señor, a él le llamaban Papito, y él tenía un altar, él se montarse cuando los demonios toman posesión de las personas y pueden hasta hablar a través de ellos. Cuando una persona está poseída, fuman mucho, beben mucho, pueden coger hasta botellas de cristal y masticarla y no pasarle nada. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que cuando uno de los seres, o el caballo, como le llaman, venía hacia él, él decía que le buscaran a su pichona. La pichona era yo, y a mí tenían que llevarme donde él. Y yo recuerdo que él, lo que estaba en él, me saludaba con las manos cruzadas y me decía que un día le iba a servir y muchas cosas, muchos ritos raros en ese tiempo. Pero lo maravilloso fue, también yo recibía, siendo una niña, yo le estoy hablando a usted de algunos 7 años por ahí. Yo tengo uso de razón desde el ciclón David, ahí empieza mi memoria. El ciclón David fue en el año 1979 y yo acababa de cumplir casi 4 años. Fue algo increíble. Pues sí, entonces yo empecé a ser atacada siendo una niña de esa edad por espíritu, o sea, tenía pesadilla, se me presentaba, siempre se presentaba yo lo veía, un hombre alto, vestido de negro, como con una capucha, pero el rostro no se podía ver. Hasta ahora ahí el Señor no había tratado nada conmigo. Y yo gritaba, mírenlo ahí, y nadie podía verlo, porque la cosa espiritual es imposible verlo con los ojos naturales. Amén. Bueno, entonces me llegaron a llevar hasta el hospital, los doctores no encontraban nada, porque en este asunto es imposible encontrar algo. Y yo recuerdo que siendo una niña, un día tuve un sueño por primera vez con el Señor Jesucristo. Recuerdo que estando en el patio de la casa, allá en el campo, yo vi que venía descendiendo como una nube, pero mientras más se acercaba, encima de esa nube venía un hombre, un personaje con los brazos abiertos. Su rostro no se puede ver porque es como el sol. Ahora, yo decía, mírenlo ahí, miren al Señor, y nadie podía verlo. Cuando él se acercó a mí, se quedó encima de la nube, él solo me dijo, he venido a decirte que yo te amo, que tú eres mía, me dijo, pero que yo tenía que aceptarlo, que arrepentirme. Era una niña, pero me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Bueno, luego después pasó un tiempo y siendo todavía pequeña, me dio una experiencia con el arrebatamiento de la iglesia. Y nada, yo empecé a la iglesia pequeña, pero eh, escuchaba, aprendí mucho, pero no sabía lo que me esperaba luego de ahí, fuertemente. Realmente yo, con todo lo vivido, puedo decir que conocí del Señor de verdad, fue primeramente en la ciudad de Nagua. Y luego ya cuando llegué a Estados Unidos, porque fue un proceso bien largo. Yo no sabía, tampoco ignoraba, lo supe años después, que cuando yo estaba pequeña, conmigo habían hecho un pacto diabólico. Eh, y fue por ignorancia. ¿Por qué? Mucho en aquel tiempo, cuando los niños nacían, pues los llevaban a santiguar, a ensalmar, esas son las palabras, pero los llevaban donde una persona
que practicaba la adivinación, la brujería, que tenía altar. Entonces, a esa criatura le echaban agua bendita, le ponían una cosita por acá, o sea, era como entregándoselo a, a ese santo, como ellos solían llamar, y era un pacto que estaban haciendo. Entonces, inclusive le ponían hasta los nombres, gracias a Dios que mi mamá me puso otro nombre, de algunos de esos demonios que para muchos son santos, pero no lo es. Entonces, así empezó ese ataque desde pequeño. El enemigo, aunque no conocía de la guerra espiritual y era una niña, él no respeta edad, no respeta edad. Él intentó destruir mis emociones, destruir mi cuerpo, destruir mi alma, todo. Fue de verdad la misericordia de Dios y personas que el Señor puso en mi camino, que eran como ángeles, y quizá mis cuentas se estaban dando porque Dios lo estaba usando de alguna manera para cuidarme y protegerme, pero aún así el proceso fue fuerte porque siendo aún una niña, ya con eh, 11 años de edad, pasé por un proceso de violación horrible, donde el enemigo tuvo mucho que ver, casi perdí la vida, fue algo horrible, pero ya ese es otro tema. Con 11 años también escuchaba que me decían suicídate, mátate, en el intento, con 11 años. El Señor lo intenté y el Señor me salvó. Um, Fue un proceso bien fuerte, donde ya con 11 años yo no encontraba una razón para seguir viviendo. Porque aparte de la violación y de todas esas cosas, también estaban los traumas y algunos maltratos y muchas cosas que, bueno, ese otro tema. Al fin es que emocionalmente y ya físicamente y estaba que no había una razón, no la había, no la había. Y entonces, ya luego de eso, a mí tuve que irme o me mandaron a la ciudad de Nagua, que era donde vivía la familia de mi mamá. Ya mi mamá no estaba ahí, mi mamá se había ido a Puerto Rico. Entonces, aunque yo, estando más pequeña, le había ido a visitar antes de ella irse y había conocido a la familia, pues cuando llegué ahora aquí, yo llegué destrozada emocionalmente, espiritualmente, con 11 años, imagínense. Yeah. Entonces allí tampoco no fui tratada muy bien, y las cosas se fue complicando más. Gracias al Señor que tenía un hermano cristiano que fue muy bueno conmigo, ya partió con el Señor, y que también mi abuela, de parte de madre, eh, eh, también. Pero aún allí, estando allá, esos espíritus, Satanás había asignado a a un demonio que le llaman el varón del cementerio, para que, o si yo no le servía, acabara conmigo. Y eso fue lo que intentó hacer. Y quiero decirle que se personificaba el mismo que me visitaba cuando yo estaba allá en San Cristóbal. Y yo recuerdo que con tantas cosas y también lo que estaba viviendo ahí en casa de mi mamá, ah, no había una razón, no había una razón y otra vez recuerdo que el enemigo, porque uno escucha la voz en la mente que decía, suicídate, quítate la vida. Y sí, lo intenté con 70 pastillas, pero todavía yo no podía decir que era cristiana, no, yo tuve, estaba muy jovencita y no, los ataques eran demasiado fuertes. eh, no tenía como de dónde, solo la misericordia de Dios. Entonces, no estaba papá, no estaba mamá, o sea, un proceso bien duro. Pero aún así, Dios estaba ahí. Y en cada uno de esos procesos, eso sí, yo había encontrado un librito católico, pero tenía oraciones, wow, poderosas. Y yo me guiaba de ahí. Y una de las cosas que yo le decía al Señor era que me llevara, que me llevara, que me llevara, pero Él no lo hacía. Era que ignoraba, ¿verdad?, los propósitos que Él tenía.
con mi vida. Y ya estando en Agua, yo recuerdo que cuando me tomé esa pastilla, sí le dije al Señor que que yo no encontraba una razón para vivir y que había un vacío tan grande dentro de mí que ni el agua de todo el mal podía llenarla, y que aunque yo me fuera al infierno, yo desde allí le iba a amar, porque yo sentía también ese amor por el Señor. Y amada, yo recuerdo que esa madrugada, no sé si fue en la carne o en el espíritu, pero jamás lo voy a olvidar. Yo recuerdo que hubo un personaje que literalmente yo sentía sus manos, eran como la mano de un hombre, pero ese personaje me movía acá y me decía, no te puedes dormir, tienes que mantenerte despierta. Y pero antes de que eso suceda, yo recuerdo que fue como que mi alma salió de mi cuerpo, porque yo sentí que me estaba yendo. Y en un lugar de arriba, no era que iba para el cielo, no, 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 no. Pienso que la misma experiencia que tuve cuando el Señor con la muerte, cuando mi alma salió de mi cuerpo, que iba para arriba, llegó a un lugar ahí en el espacio que comenzó entonces a descender hacia abajo. Entonces, eso era lo que pasaba, porque donde yo llegué era todo mucha tiniebla. Cuando me tomé las 70 pastillas. Y yo recuerdo que escuché una voz que dijo, devuélvanla, devuélvela. Y yo oía, ante Dios estoy, porque mi salvación no la comprometo con nada. Yo oía como cuando se movían espadas, como si estuvieran peleando, pero yo no sé quién. Y era que se estaba peleando por mi alma. Y escuché esa voz cuando dio la autoridad, devuélvanme. Cuando dijo devuélvela, volvió a mi cuerpo, y ahí fue cuando yo sentí la mano del personaje que me hacía así, me decía, no te puedes dormir. No te puedes dormir, tienes que mantenerte despierta, porque yo no podía más. Había tomado 70 pastillas y de dormir. Era imposible. Entonces, en eso, yo como que me iba y él volvía y me movía. Ese personaje estuvo ahí durante toda la noche. Y por la mañana, lo que fue tan fuerte. Cuando yo me acosté, fue en la cama de mi mamá, yo estaba sola. Y por la mañana, mi abuela me encontró en el piso cerca de la puerta. Y ella notó que ya era un poco tarde y yo no me levantaba. Y cuando ella empujó la puerta, ella fue que me encontró ya desmayada. ¿Cómo yo de la cama fui a tener allá? Yo no lo sé. Yo lo que sé que ella comenzó a pedir auxilio, y en eso llegó un hermano mío y le dijo, llévala al hospital, pero Satanás lo que quería matarme, porque por su boca lo que salió fue, si ella se tomó esa pastilla para morirse, porque se muera, y no me llevó al hospital. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, wow, ¿sabes qué hizo el Señor? Allá en el barrio había una señora, y todavía vive, mi mamá, mucha gente la conoce, llamada Eugenia. Eugenia, los domingos, porque fue un domingo, ella rifaba números, o sea, vendía la lotería, algo así. Y iba casa, exacto, casa por casa para preguntar que quién, bueno, pero ella estaba lejos, y esa señora, sin ser cristiana, vendiendo los números de lotería, ella escuchaba, según ella, una voz que le decía, ve a la casa de Sandy, corre a la casa de Sandy, ve a la casa de Sandy. Y fue tan fuerte que ella dejó lo que estaba haciendo, ella cogió para allá. Cuando ella cogió para allá, a ella la usó el Señor para llevarme al hospital de ahí de la ciudad de Nagua. Y cuando yo llegué, el doctor lo que dijo, un doctor, wow, yo no sé si fue un ángel que Dios me mandó o qué, porque se veía la ropa tan limpia, y él vino con un amor y dijo, no es necesario hacerte un lavado de estómago, pero está viva de milagro. Y me dijo, sí, esa fue su palabra, por eso creo que o Dios mandó un ángel o tomó pero la palabra de él fue, si Satanás te dice que te suicide, no lo haga, porque él quiere llevarte al infierno. ¿Qué doctor va a decir eso? Y entonces ya me mandaron para la casa, pero aún así, amada, yo sentía que a mí me habían sacado, yo estaba destruida, que me destruyeron. Y los canales que el enemigo usó o que Dios permitió fueron los mismos que estaban supuestos de que a cuidar a uno. Ahí duele más. Entonces, ahí duele más. Todavía duele más.
Claro que sí. Entonces, yo no encontraba una razón. Y el enemigo seguía ahí, mátate, porque es que quería sacarme de circulación. Y puso en mi mente que comprara trepacito. Para los que no saben qué es trepacito, es un veneno mortal para los ratones. Que el que se lo bebe no da trepazo, no da ni uno, ni uno. Y es que te ciega, porque es que no había una razón, yo no la veía así. Lo que yo había vivido hasta ahí era vida, yo no la quería, no la quería. Al fin fue que yo puedo decir que fue el Espíritu Santo que habló a mi vida. Pensando en eso, yo escucho una voz, porque así como el enemigo ministraba, también había otra voz buena que me hablaba. Y esta voz me dijo, Sandy, me llamó por mi nombre y me dijo, Sandy, ¿por qué antes de tú querer suicidarte, no prueba a Cristo? Pruébalo y tú verás que te va a dar resultado. Amada, el hermano mío que sí ya le servía al Señor, que siempre, wow, cuando él se dio de supo lo que me pasó, wow, un cuidado, y él me invitó a la iglesia. Y fui por primera vez, no llegaba ni a los 13 años, estaba como por los 13 por ahí. Y fue por primera vez que fui a la iglesia de Dios en Nagua, que en ese tiempo pastoreaba Rafael Ortiz y Gregoria de Ortiz. Ellos ahora están en España y son también testigos de esto. Yo recuerdo que el día que fueron, que tocaba estudio bíblico, y allí ese día acepté a Jesucristo de verdad por primera vez. Y recuerdo que oraron por mí, me dieron tanto cariño que yo no podía entender cómo gente sin conocerme me estaban dando tanto amor. Y al aceptar a Cristo fue como que me quitaron una carga de encima, yo me sentía feliz. Eso fue, ¿verdad? Como cuando usted se casa, que está en luna de miel. Entonces, los demonios ya estaba yendo a la iglesia, y pero un día fue un predicador y dijo que el cristiano que no tenía prueba tenía que examinarse porque estaba mal. Entonces yo, muchacho, al fin pensé que yo estaba mal y que el Señor no me había aceptado porque ya yo no tenía ninguna prueba. Pero lo que el Señor estaba era dándome un refrigerio, porque grande era lo que venía después. Tremendo, Sí. tremendo, impactante, impactante. Y ya sirviéndole al Señor en la casa de mi mamá, después que pasó como el refrigerio que le estoy diciendo, volvieron los ataques. Ahora, ya el enemigo no podía tocarme, sí, enviaba otra vez el mismo personaje. Entonces, miren lo lindo que el Señor. El Señor trató con el pastor. Mire, por eso es que de verdad hay que tener ese oído bien fino. El Señor, el pastor no sabía nada de mi vida. Él sí se preocupaba cuando veía que yo no iba a la iglesia, pero todo lo que estoy contando, él no sabía nada. ¿Y cómo yo lo iba a contar? Porque tampoco sabía. ¿Y sabe qué pasó? El Señor trató con él y le dijo, yo quiero que te lleve a mi sierva Sandy para tu casa. Y bueno, un día llegué a la iglesia y el pastor me estaba esperando y me dijo, Sandy, yo he sentido de parte de Dios que te venga a vivir con nosotros un tiempo para que le haga compañía a mi hija Damaris. Lo que no sabíamos era que el Señor me estaba moviendo de la casa de mi mamá a la casa del pastor para salvarme la vida, porque estos demonios o el enemigo me iban a asesinar. Y estando allá en la casa del pastor, quiero decirle que ese personaje que me visitaba en la casa de mi mamá, porque el Señor dijo que de ahí era que venía el problema, iba a la casa del pastor, pero la diferencia era que no podía entrar a la casa del pastor. Y desde afuera la influencia era tan fuerte que yo no podía respirar, yo sentía que me ahogaba. ¿Y sabe quiénes estaban ahí en la brecha intercediendo por mí? El pastor, la pastora y los 3 hijos del pastor, que eran también adolescentes. Eso era todos los días, todos los días. Y ahora, el Señor estaba permitiendo todo eso, porque muchos dicen, pero
tanto que el Señor te libertó y hizo. Y el problema es que el Señor estaba permitiendo todo eso para que yo conociera del mundo espiritual, porque por ahí era que me iba a usar. Amén. Aleluya. Gloria a Es Dios. como, es como cuando, por ejemplo, usted va a la universidad y va a hacer una carrera. Va a llegar un momento en que usted tiene que especializarse en esa carrera. Amén. Y para conocer y saber, tiene que pasar por ahí, porque una cosa es lo que uno aprenda por lo que oye y otra es la práctica. Es muy bonita decirle a usted, si está estudiando medicina, cómo se opera un corazón o cómo se abre una persona. Donde vamos a probarlo es cuando el bisturí está en las manos y comienza el proceso. Amén. En la práctica. Así, en la práctica. Entonces, nada, estando allá, sin, sin haberme descuidado, porque una vez, a veces, no, no, sin descuido ni nada, yo estaba buscando de Dios. Un día me dio un dolor de cabeza tan grande que yo pensé que me iba a morir. Y después de ese dolor de cabeza, ¿qué endemoniada? Espíritu entraron en mí. Pero vuelvo y repito, el Señor lo estaba permitiendo con un propósito para que conociese luego después. De lo contrario, uf. Y esos demonios, ellos hablaban, decían que yo le pertenecía a ellos, me pusieron que yo no comía, yo no me bañaba, el olor a culebra encima, eso era terrible. Al pastor, a los que iban a reprender y nada, nada funcionaba. Hasta que un día los pastores sufrieron mucho. Lo que viví en la casa de los pastores, de esos pastores, era para ellos decir, bueno, hija, te queremos mucho, pero ya vete a casa de tu mamá. Ellos pelearon la pelea y me amaron como una hija de verdad. No hubo distinción entre los hijos de ellos y yo. Inclusive, yo recuerdo que una vez mi mamá en ese tiempo llamó a la casa para saber cómo yo estaba. Y la pastora le estaba diciendo, ella está bien mal. Y de verdad que estaba mal, está bien mal. Y yo recuerdo que mi mamá le decía, no, no le haga caso, que eso son sinvergüencerías. Pero aún así, esa señora, la pastora Gregoria de Ortiz, no me soltó, no me soltó. Ya yo estaba que estaba casi ya agonizando, era como si me estuviera muriendo. Y yo recuerdo que esa señora un día, porque yo escuchaba, le dijo al Señor, Señor, ya basta, ya está bueno, algo por Sandy, ya es demasiado, mira, está sufriendo mucho, libértala, sánala o llévatela, de tanto, sí, de quiero decirle, por cierto, que antes de llegar ahí, en ese proceso, recuerdo que un día yo fui por primera vez con el pastor Ortiz, la iglesia, a un retiro que hubo en un lugar, no me acuerdo la ciudad ahora, pero el que estaba predicando en ese tiempo era el evangelista Barranco, apellido Barranco. Barranco, no sé si era, José, ay Dios mío, el nombre se me va. Él sale mucho ahí en las redes. José Barranco, yo sé que apellido Barranco, que él es pastor ahora. Muy usado por Dios. Y yo recuerdo que el pastor allá había mucha gente y yo estaba sentada casi atrás, que nadie me veía. Muchos predicadores, cuando están predicando, no le ponen atención a los muchachos, a los niños, se concentran solo en lo adulto. Y cuando el pastor terminó de predicar, Vicente Barranco, mira, Vicente Barranco, cuando él terminó de predicar, le estoy hablando que yo tenía como 13 años de edad, y cuando él terminó, él comenzó a ministrar, y sabe, quizás los ojos naturales de él no me podían ver, pero Dios sí. De la gente que estaban adelante, que era mucha, el hombre hizo así, y yo para atrás en un rincón, que era imposible verme, pero Dios me estaba mirando. Y hizo así, y señaló, dijo, allá, esa niña que está allá, tráiganmela aquí. Oh, gloria. Yo estaba. Cuando yo iba
caminando por el pasillo para llegar allá, así me señaló con el dedo y dijo con el micrófono. Yo nunca había visto a ese hombre. Dijo, así dice el Señor, escuchen bien, iglesia, así dice el Señor. Ustedes ven esa niña que viene ahí, le han hecho mucho daño, le han hecho mucho daño, pero yo me voy a vengar, porque mía es la venganza y yo doy el pago. Y ahí el Señor, siendo una niña, comenzó a ministrarme y a decirme de la A a la Z lo que iba a hacer conmigo. Pero fue algo tan grandioso que imagínate tú, imposible de creer, imposible. Pues llegando donde los pastores míos, que ya la pastora dijo al Señor así, el Señor le dijo, haz algo. Yo quiero decirle que para esos días el pastor invitó a predicar a un evangelista muy famoso en ese tiempo llamado José Colón. Cuando José Colón iba a esos lugares, las iglesias se vaciaban y se iban para donde él estaba. Porque cuando ese hombre te decía, prepárate que te muere mañana, no vaya a echar cuento, es que te preparara que te va a morir mañana. Era así, era así. Terrible. Bueno, yo no conocía a José Colón, ni sabía quién era, ni nunca lo he oído mencionar, pero un día lo que había en mí le dicen al pastor, no sé si tal vez no se acuerda, pero le dicen al pastor, para acá viene José Colón. Y sí, él siempre nos hace la guerra, pero él no sabe lo que le espera. O sea, los demonios muy seguros. Cuando llegó el día que José Colón llegó, estaba yo sola, precisamente sentada en la sala, como de espalda, en una mecedora, y oigo yo una voz que dice, buenas tardes, Dios le bendiga, pero como una autoridad. Amada, lo que había en mí me hizo salir corriendo. Yo me llevaron el primer día de campaña, ese primer día no pasó nada, pero el segundo día me llevaron porque yo estaba que yo no podía ni caminar y me sentaron en la primera banca de adelante. Amada, cuando yo estaba ahí, mientras él predicaba, los demonios, señores, ellos hablan, son reales. Y esta hora le digo a la gente, porque muchas personas han escuchado el testimonio de Rescatada de la Oscuridad y lo han leído, y sin ser cristianos, han quitado los altares. Yo tengo una amiga que ella me dijo, yo leí tu libro, y el altar que tenía en mi casa de la 21 división todito se fue para afuera. Porque el enemigo quiere hacerle creer a la gente, que San Miguel, el Arcángel Miguel, que San Antonio, y todo esa, que son santos y que son buenos. No, nada de eso, son demonios, demonios. No, porque ellos, ahí está el gran poder de Dios, tampoco. Que no, que tiene el niñito Jesús, tampoco. Que tienen la Biblia abierta, tampoco. Satanás conoce la palabra mucho mejor que nosotros. Y es un engaño y hay que abrir los ojos. Pues al fin, amada, que estando ya en esa condición la segunda noche, las voces me decían a mí, sal de aquí y te le mete al primer auto que encuentre afuera. Así mismo. Yo estaba como cuando uno le dan una orden y usted, amén. Y recuerdo porque estaba consciente que me paré para salir y hacerlo. Señores, cuando escuchamos que alguien mató a alguien, es que un padre mató a sus hijos, que todas esas cosas, hay algo que lo posee. Eso no es así por así. Eso no es así por así. Yo quiero decirle, yo me acuerdo que una vez vino la visita de uno de esos demonios. ¿Y saben qué me dijo? Que ahorcara a mi abuela de parte de madre. Y yo quedé completamente transformada. Y yo me dirigí a ella con la mano así. Ella estaba en la cocina sentada. Pero mi abuela era una mujer que siempre estaba adorando a Dios. Siempre estaba cantando. Y yo recuerdo que me dirigí a ella con la mano así. Y hubo algo como una pared que yo no podía ver, que no me permitió tocarla. Pero ¿cómo estaba ella? Cantándole al Señor.
adorándole. Es que cuando usted está en eso, es que no hay diablo que pueda. Amén, aleluya. Pues así. Y como no lo hice, esa voz me dijo, pues ve al baño y hazlo tú. Y yo recuerdo que mi mano fue llevada al cuello y lo que me estaba apretando a mí no eran mis manos. Yo sentía la mano de hombre y yo no podía hablar y yo tuve que clamar en mi mente al Señor. Y cuando clamé en mi mente al Señor, yo no sé si fue en el espíritu o en la carne, pero yo escuché una voz audible como un trueno que me llamó por mi nombre y me dijo, Sandy, ¿qué hace? Y cuando dijo así, esa mano que fue quitada de mi cuello. Quedé con todo eso morado, rojo, y apenas podía hablar. Doy gracias al Señor que siempre estuvo ahí, porque es que había un propósito. Hay un propósito. Al fin es que ya estando en la iglesia, ellos me decían que lo haga. Cuando una gente se tira de un puente, señores, ahí hay demonio, ahí hay opresión fuerte. Nadie se quiere morir, pero hay opresión. Esto es una batalla real. No tenemos lucha contra carne y sangre, como dice la palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Que cuando intenté pararme, mis pies estaban como amarrados. No podía caminar para salir. Solamente estaban movibles si era para coger para el altar. Mira qué cosa. Cuando él terminó de predicar, él empezó a orar por mí. Y lo que le digo fue porque me lo contaron. Caí al suelo completamente endemoniada. Ahí se manifestaron varios demonios. Me pusieron a rodarme por debajo de los bancos como una culebra, lugar que una persona normal no podía hacerlo. Él reprendía a uno, se iba uno, se manifestaba el otro. Eso era una cosa que... Y me cuentan, sí, porque hubo muchos testigos ahí. Parece ser que la iglesia tenía duda de que él podía echar su demonio fuera, porque de la parte de atrás, el Señor cogió a una sierva que ya partió con él, llamada Ramonita Minaya, una anciana dando vuelta en el espíritu, y dijo el Señor, no piensen ustedes, miren para lo que cuando uno va a la iglesia que está criticando, murmurando, Dios lo ve todo y lo oye todo, porque el Señor conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Y dijo, no piensen ustedes que mi sierva está así porque está en pecado. No. Es que cuando ella estaba pequeña, ahí fue que se declaró el secreto. Hicieron un pacto satánico con ella y Satanás la reclama, pero ella es mía. Eso dijo el Señor. Y dijo, y no piensen ustedes que mi siervo no tiene potestad para echar fuera estos demonios. Tiene potestad para echar esos demonios fuera y mucho más, pero quiero darle una lección a la iglesia. Cuando el Señor dijo así, ahí se unió el pueblo y ahí fui libre, porque es que hay un pueblo que está dividido, dividido. ¿Y sabe qué pasó? El Señor me libertó. Es verdad que quedé como muerta, es verdad que quedé por todos los lados, la piel pelado, pero estaba libre, libre. Bendito el nombre del Señor. Y ya después de ahí, pues me cuidaron mucho en la casa del pastor, seguí cuidándome, todo muy bien, pero el Señor me advirtió que no me descuidara, que mi vida iba a depender de ayuno y oración. Eso no es fácil, eso no es fácil. Y me dijo que él fue que me llevó a la casa del pastor, que no me fuera de allá, porque si volvía a la casa de mi mamá, el peligro iba a volver. Y que de la única manera que podía estar salva era quedándome en la casa del pastor. Esas fueron sus palabras. Pero ya de ahí, el enemigo siempre va a tratar. El que es libre, no se descuide. Porque hay muchos que andan buscando liberación, pero el enemigo, el Señor lo reprenda, siempre va a ver si hay una puerta abierta. Siempre lo va a intentar. Esta batalla, amada pastora, va a terminar cuando ya estemos en su presencia. Y yo recuerdo que empezó a surgir un poco de celo entre la hija del pastor
la amo un paquetón, mi hermana, pero cosa de muchacho, porque ella sentía que los pastores o su papá me amaban de que mami que a ella. Y no, eran las dos iguales. Claro. Entonces comenzó ya y me sentía tan mal, me sentía como el palo de la escoba y quise irme para la casa de mi mamá. Le dije al Señor, yo me voy sin importar lo que tú me hayas dicho, me voy y me fui. Amada, la desobediencia se paga caro. Amén. Se paga caro. Cuando llegué allá, no había pasado una noche cuando volvió a visitarme el varón del cementerio. Wow. Wow. ¿Qué pasa? El Señor me quitó como la cobertura, porque Él me dijo a mí y mandó un siervo de tierra lejana, no te vayas para allá, allá que está el peligro, aquí tú estás seguro. Sí. Y bueno, como estaba en casa, me fui. Y los ataques fueron tan fuertes como no te puedes imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Conozco el vecino, era el papá de mi mejor amiga, y yo le cuento lo que me estaba pasando con las visitas de esos demonios, esa cosa. Y él me dice que él conocía a un brujo que me podía ayudar. Y yo de boba, porque digo, no, pues vamos a ir allá. Porque yo quiero decirle a esos demonios que a mí me dejen tranquila, que yo amo a Jesús. Oye, qué bobería, qué engaño. Entonces, amada, fuimos para allá. Cuando llegamos allá, voy a dejar el testimonio ya casi en la parte donde el, bueno, el Señor me llevó me dio, casi me arranca la cabeza, pero porque que no fue, mi vida no fue un proceso de que conocí al Señor hoy, todo fue maravilla y ahí me quedé. Fue Batalla hasta y batalla. que llegó, sí, hasta que llegó el tiempo que el Señor me dijo, ok, ya está lista, ya conociste lo que yo quería que tú conocieras. Y de ahí en adelante, pues sí, también tomo de ejemplo, que muchos dicen, pero oye, qué corazón maduro. Si nos acordamos, cuando el Señor mandó a Moisés, donde el faraón, dice la palabra, y Jehová endurecía el corazón del faraón. O sea, era Dios, porque detrás de eso tenía un propósito. Era para Moisés decir, pero si yo hubiese sido Moisés, ay, pero ven acá, Señor. No, mira, manda a otro. Porque es que me tienes de relajo. Tú me dijiste que vaya donde el faraón y le dijera y quisiera esto, y yo lo hice, y mira, y ahora tú le endureces el corazón. No, y tantas veces, pero había un propósito. Y eso lo estaba pasando conmigo. Entonces, voy donde el brujo. Cuando yo llegué, yo nunca había ido a ese lugar. Y había mucha gente. Parece que el hombre, en su cosa, ¿verdad? Sabía bastante. Yo estoy esperando en un lugar, yo tenía miedo. Ese brujo, Satanás, el Señor lo reprenda. Cuando pone la mirada en algo, el brujo estaba consultando a alguien, dejó de consultarlo, se apareció donde yo estaba y me dijo, bienvenida, te estaba esperando. ¿Cómo ¿Qué? sabía él? Que usted iba. Y me Claro. dice, tú tienes miedo, abrázame que el miedo se te va a quitar. Yo de boba le doy un abrazo y así mismo fue. Se me quitó el miedo. Cuando me tocó que él me atienda a mí, yo creía que yo le iba a contar a él, mire, a mí me está pasando. No. En mi momento tenía muchísimas imágenes, el gran poder de Dios, el niñito Jesús, San Miguel, San Elías, Belía del Can, Metresilí, Santa Marta. Esos espíritus que usted acaba de mencionar forman parte de las 21 divisiones. Sí, y son bien fuertes. Entonces, pero mucho más, mucho más. Tiene la Biblia abierta ahí en el Salmo 91, en el Salmo 23, porque hay muchos que dicen, no, porque es que tiene... a veces te dicen que trabajan con la magia blanca, Sí. blanca, negra o de cualquier color, es lo mismo. Bueno, cuando yo entro, él me dice a mí que él trabaja con el Espíritu Santo y el gran poder de Dios. Mira qué mentira. Y yo recuerdo que yo le dije a él, miren,
dejemos al Espíritu Santo tranquilo y al poder de Dios eh, a un lado. Y cuando le dije así, ¿sabe qué me dijo? Bueno, contigo yo no tengo que usar careta. Así mismo me dijo. Y me dijo, tú estás aquí. Me dijo, tú estás aquí. Yo creía que yo le iba a decir a él, tú estás aquí porque todas las noches a una misma hora tuve un personaje alto, moreno, que se viste de negro, con como con una capucha y con un pájaro aquí arriba. Me dijo hasta el nombre del pájaro, que era, ay, ¿cómo se llaman esos pájaros que son negros, que comen como carne Cuervo, cuando... cuervo, Cuervo. Me cuervo. dijo que era un cuervo. Me dijo, ese es el varón del cementerio. El varón del cementerio no te habla con la boca, pero tiene su manera de comunicarse con la persona. Me dijo, el propósito de él es matarte o volverte loca si tú no le sirves. Me dijo que él estaba trabajando, creo que fue con San Miguel, algo así, en ese momento. Eso fue lo que me dijo. ¿De qué se Entonces, encarga él, el San Miguel? ¿De qué perdón. se encarga ese espíritu? ¿Cuál es? Pues, me imagino que dentro de ese rango, cada uno de esos espíritus tiene una función. Tiene un cargo, sí, pero en ese momento él me dio el nombre, pero de lo que se encargaban cada uno, yo no sé, porque realmente ellos sí me perseguían, pero yo no sabía de ellos. Ahora, yo sí sé que, por ejemplo, Metresilí es una metresa que le gusta también mucho usar prenda, muchas prendas, maquillaje, todo lo sensual y va por ese lado. Por ejemplo, Santa Marta, que también le llaman la dominadora, la usan para dominar, especialmente hombres, mujeres, eh, y tienen una serpiente también enredada en el cuerpo, que cuando ella lo posee, realmente no ella, sino la serpiente esa que tienen ahí. Está también Anaís Sapie, eh, Yo lo he escuchado también, sí. sí, también son metresas y muchas de esas metresas están metidas en las iglesias y están usando a muchas cristianas y usan a los hombres como a las mujeres. Otra cosa, lo que les sirven a esos demonios no pueden elegir el hombre o la mujer que quieran, es lo que ellos quieran. Y te pueden poner a coger y a soltar, o sea, es un trabajo. Por eso es que muchos hombres y mujeres no pueden estar con un solo hombre ni con una mujer. Por eso es que muchas veces usted dice, pero ven acá, una mujer tan linda, tan perfecta, ¿cómo es que ningún hombre permanece conmigo? Sí, Porque sí. lo que está en ellos no se sacia y No. nunca se va a saciar. Es como la mujer. Ok, si la mujer se quiere arreglar, ponerse por aquí, quitarse por allí, que lo haga. Pero ¿qué pasa? Que cuando esos espíritus están operando, no importa lo que te ponga o lo que te quite. No, 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 la persona no se llega a saciar. Entonces, pero es otro tema, Sí, más cortar tela. claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que estando ahí, me dice él, a quien tú ves toda la noche, no es lo que están aquí arriba, tenía bastante. Me dijo, está aquí abajo. Estos que están acá abajo, como de otro lugar, me dijo, son muy fuertes son los que usan para cuando tú quieres matar a alguien, cuando tú quieres hacerle un mal bien grande a alguien. O sea, son bien peligroso. Y ahí fue entre ellos que me mostró al varón del cementerio. Bueno, al fin es que en la conversación yo le digo a él, pues bueno, yo he venido a decirle a ustedes, sí, muy cosa, yo, muy fina, yo he venido a decirle a ustedes que yo no lo quiero a ninguno de ustedes. Yo amo a Jesús. Cuando yo le dije que yo amo a Jesús, ¿sabe qué me contestó él? Y si tú lo amas, ¿qué haces tú aquí? Así mismo. Y me dijo, y ahí fue cuando me dijo, como que tengo que darle cuenta a Dios. Pues yo lo odio a él. ¿Y sabe por qué lo odio a él? Porque yo estuve allá arriba con él. Pero él me destronó de allá arriba y ahora yo soy el dueño y señor de este mundo. Estaba hablando con el mismo Satanás. A ti mismo. Cuando me dijo así, a mí no me dio miedo, no me dio frío ni calor. Yo lo que hice fue que me paré y le dije, me voy. Cuando yo le dije, me voy, ¿sabe qué me dijo él?
¿te acuerdas lo que te pasó allá en San Cristóbal cuando tú tenías 11 años de edad? Fue como cuando te dan así. Yo estaba de parda que iba a salir y esa fue la que me tiró. Cuando me dice así, yo me volteo la cara y le digo a él, ¿cómo tú sabes eso? Porque ese brujo o sea, sabía que era el enemigo, pero a la misma vez me estoy concentrando en el brujo. Y digo, ¿cómo te sabe eso? Porque un hombre que nunca lo había visto. Y yo estaba en Agua. Y lo que pasó a los 11 años, la violación y esa cosa, fue en San Cristóbal. Y me dijo, sí, lo que te pasó allá en San Cristóbal, cuando te violaron. Me dijo, yo fui el causante de todo eso. Y hasta me dijo lo que le pusieron a la bebida. Me dijo, ¿te acuerdas que te tomaste un refresco rojo? Y es verdad, fue un refresco rojo. Y me dijo, dentro de ese refresco había una droga. Y tú ni cuenta te diste. Yo tenía 11 años. Dios mío. Me dijo, yo fui el causante de todo eso. Señores, hoy él sigue siendo el causante de tanta muerte, de tantas violaciones, de tantas cosas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto es real y la iglesia tiene que despertar. Pues cuando me dijo así, yo solamente le dije, me voy. Él me dijo, sí, te vas, pero nos volveremos a ver. Y yo recuerdo que le contesté, eso lo veremos. Y yo me fui. Solo puedo decirle que cuando llegué a la casa, yo me sentí tan mal. Sentí como cuando te sacan todo, porque como era para que el Señor me cogiera y me mandara viva al infierno. Porque como, ¿qué hacía yo ahí? Pero todo obra para bien. Porque mira todo lo que descubrí. Sí. Entonces, ya luego de ahí, yo en verdad no seguí yendo a la iglesia, me sentía como fuera de lugar. Hay que tener cuidado a dónde se va. Quiero decirle que hay muchos cristianos que están, porque el Señor me lo ha revelado, el Espíritu Santo, están leyéndose la taza, están dejando que le lean la mano, están leyendo los horóscopos y toda esa cosa, lo están haciendo. Y están jugando su número de lotería, están haciendo muchas cosas que trae consecuencias y después van a las iglesias, me voy con él y me voy con él y después se están quejando porque están abriendo puertas y puertas muy peligrosas, muy peligrosas. Al fin es que ya luego de ahí yo no seguí yendo a la iglesia, no, o sea, no sentía, me sentía como fuera del lugar. Y fue entonces cuando el Señor permitió que yo cayera muy enferma. Estaba tan mal que yo me estaba muriendo y nada, me llevaron a la clínica. Allá le dije al Señor que si Él me sanaba, yo le iba a volver a servir, porque cuando tú estás, no, y nada, el Señor me sanó, me dieron de alta, para contarlo rapidito, pero yo no cumplí con mi promesa. No fui a la iglesia, no lo busqué y no pasó una semana cuando yo caí más grave. Era un dolor horrible, me estaba muriendo, orinando como si fuera sangre. Me internaron, eso fue en Agua, y el doctor no encontraba en sí lo que yo tenía, pero estaba mal. Entonces sí recuerdo que llegó una joven y le dijo a la señora que estaba ahí que si yo era Sandy, yo en mi vida nunca la había visto y le dijeron que sí y dijo mi mamá es bruja y puede sanarla. O sea que lo que estaba ahí operando no era normal, ya era espiritual porque ni lo mismo, el mismo doctor sabía ya qué hacer. Entonces ahí fue cuando dijo que me iba a dar 72 horas para ver qué pasaba. Y fue en esas 72 horas donde en una veo que me levanto de la cama, pero cuando me levanto de la cama, que miro hacia atrás, mi cuerpo está en la cama. Y escuché una voz que me dijo, ahora te vas al infierno. Cuando digo así, apareció un personaje, era un demonio, nunca lo olvidaré cómo era, tenía figura como de hombre, pero era un animal, todo su cuerpo estaba lleno de pelo, como eso de que tienen los monos. Yo recuerdo que sus uñas eran como de gallina, así como doblada, y su cara parecía, sus alas eran como de murciélago, era una cosa horrible.
y él me agarró por este brazo, comenzamos a subir para arriba como quien iba para el cielo, y llegando a un lugar de oscuridad, ahí empezamos a descender. Me introdujo por un túnel, ese túnel, eso es real, ese túnel era largo, oscuro, olía a pudredumbre, a azufre. Quiero decirte que los sentidos se agudizan. Yo podía ver, yo podía oír, yo podía oler, yo podía hablar, yo podía sentir. Yo trataba de agarrarme, pero no podía. Era como quería agarrar el, el aire. Yo sabía que iba para el infierno. Uno tiene, mira, se agudizan. Y yo comencé a clamar, Señor, dame una oportunidad. Yo intentaba quitar la mano de él, de mi mano, y yo no podía agarrarlo. Él sí a mí. Y yo comencé a decirle, Señor, dame una oportunidad, yo no me quiero ir al infierno, y si tú me das una oportunidad, esta vez yo sí te voy a servir. Señor, eso fue real, aleluya. Y yo quiero decirle que ya cuando estábamos llegando al final de ese túnel, a mí no me, ya que estaba asustada, pero lo que más me impactó a mí es que casi yo escuché, era como si fueran miles y miles de almas cayendo al mismo momento por ese lugar. Y eso era un grito de desesperación que decía, ¡ay! Pero una cosa, y cuando yo escuché eso, que también era para ahí que yo iba, para bajar por ese abismo, yo clamé con todo lo que tenía, que era el alma, y dije, Señor, con todo, dame una oportunidad. Y cuando dije así, lo crean o no, me da trepetino, bendito el nombre del Señor. Yo escuché una voz como, es que era un trueno. Tú ves como cuando está lloviendo que truena, Sí, y en el cielo cae como rayo así, claro. así mismo. Esa voz, no era un trueno, la voz era un trueno. Y esa voz habló, y cuando habló, esos mismos rayos así, y caían en ese túnel como iluminando todo, y esa voz dijo, suéltala, ella no te pertenece, ella es mía. Mientras él habló, yo vi como ese demonio chilló, gritó, me soltó, abrió tú sabes, y se fue bajando por ese abismo. Yo quedé sola ahí, pero en el mismo momento que quedé sola, fui rodeada por un resplandor de luz que ni el sol. Tenía, ese resplandor de luz era como una figura, pero que tú no puedes ver su rostro, porque que no hay manera de verlo. Sí me permitió ver ¿cómo es? La cosa de la manga, Ya, de la vestidura sí, que le colgaba, colgante. y me permitió ver sus manos. Sus manos eran tan suaves como tú acariciar el mejor algodón que pueda haber. Una suavidad. Él me tomó por el mismo brazo que el demonio, por ahí mismo. Y quiero decirle que esas manos y de ese personaje que estaba ahí tenía una cicatriz. Tú ves cuando tú te cortas, que se seca, que ya te queda la Ujú. cicatriz. Tenía una cicatriz. Esa cicatriz no estaba aquí, estaba como por aquí, como en esta parte, por acá. Si me voy a entender. Pero aquí dentro de los huesos no era que estaba. Eh, y ese mismo personaje me llevó, cuando yo vine a darme cuenta, ya yo estaba, mi cuerpo, mi alma, le había ordenado que entrara a mi cuerpo. Y él puso en mi boca tú ves esos biberoncitos chiquitos que son como de muñeca de esas de juguete, o sea, pero más o menos el tamaño, ¿verdad? Sí. Él me dio un biberón de eso, o sea, no el mismo, pero algo así. Y me lo puso en la boca y me dijo, chupa. Cuando yo comencé a chupar, era algo tan puro como la miel, pero no era miel. Tan dulce como la miel, pero es que aquí en esta tierra, mira que yo he probado cosas buenas. Mm, 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 mm. Y eso tan chiquito, eso iba bajando así, lentamente, como cuando ponen un suero que tú lo sientes, mi, por todo mi cuerpo. Sentí cuando me llegó a la punta de acá, y siguió bajando hasta llegar a las puntas de los dedos. Amada, al día siguiente yo amanecí bien, también que me dieron el alta. Y cualquiera diría que con esa experiencia yo corrí para la iglesia. No, no, para nada. Ahí llegó el tiempo donde me fui a Nueva York, y ya en Nueva York en adelante ese es otro testimonio. Ay, ay, Que en otra ocasión, si quiere, claro que lo sí. podemos continuar porque es demasiado, demasiado material. Tremendo, Demasiado. mi sierva Sandy, totalmente sorprendida de tremendo llamado
que el Señor le hizo para estar sirviéndole ahora, hoy en día. Y pues como usted dijo, todo eso era parte del propósito para poder de alguna u otra forma bendecir a otras vidas con el mismo testimonio. Porque, querida sierva, hay personas que pasan por situaciones como esa. Y en base a esto, me gustaría preguntarle, ¿usted considera, basado en su experiencia, que ya vamos a ir ahí unos minutitos, ¿usted cree que existen espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de lascivia? ¿O usted cree que a veces también suele ser una obra de la carne, influenciada por un espíritu? ¿Cómo usted lo considera? Yo considero que son obras de la carne influenciada por esos espíritus. Amén. Y que a la final nosotros somos que decidimos si lo hacemos o no. Amén. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en la Biblia nos dice, reprendan el espíritu de fornicación. Amén. Como a veces estamos, en el nombre de Jesús, espíritu de fornicación, él dice, huid. O sea, sal corriendo, huye. O sea, que tenemos que tener y pedir al Señor el dominio propio de decir, no, no lo voy a hacer. Amén. No lo voy a hacer. Entonces, ok, la persona puede caer, pero muchas veces ya se convierte en lo que es un hábito. En un hábito. Y se repite y se repite. Bendito el nombre del Señor. Y hay cosas que nosotros tenemos que negarnos nosotros mismos. Y mientras menos alimente ciertas cosas, mucho mejor será. Amén. Y si también no hay deseo ni ánimo de orar, ni de ayunar, ni todo eso tiene que ver. Claro. Tiene que ver. Gran verdad. Bendito el Eso es así, sí. mi sierva Sandy. Se lo digo porque en varias ocasiones he escuchado eso y la gente reprende y reprende, pero la persona vuelve a lo mismo. Entonces yo me pregunto, o sea, de alguna otra forma, ¿será que el nombre de Dios no es suficiente para sacar ese demonio? Entonces como que avergonzamos de alguna otra forma el evangelio, porque la gente va a decir, ¿cuántas veces vamos a mencionar el nombre de Jesús y el demonio no sale? Pero es que ahí ya es una obra de la carne, como usted dijo, influenciada por el espíritu. Exacto. Ya en una próxima, quizá en una próxima vez que sea posible, podría hablar de eso, porque ya estando en Nueva York, esa fue otra experiencia, otro ataque, pero llegó una parte que a mí me tocó autoliberarme a mí misma. Autoliberarme a mí misma, usando un libro que se llama Cerdos en la Sala. Y eso fue una batalla terrible, y sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ahora, cuesta un precio. Cuesta un precio. Pero con la ayuda de Dios sí se puede. Porque el problema está en someterse a la palabra, en someterse al Señor. Y someterse implica también negarnos a nosotros mismos. Y esa es la parte más dura. La parte más difícil es la que a nosotros nos corresponde. Claro, y ahora mismo hay mucha batalla también para orar, porque a veces somos muy espirituales por aquí, pero fuera de pantalla viene el desánimo. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 26:41? Dice, pelad, orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Entonces, que si hay un descuido por ahí, muy fácilmente se va a caer en la tentación. Eso es así. Porque el pecado no es ser tentado, es caer. Y hay que pedir al Señor mucho. A veces estamos, Señor, dame el don de continencia. La Biblia no habla del don de continencia, habla del dominio propio. Porque mira, a mí misma, por ejemplo, yo estoy soltera. ¿Y cuántos galanes tiempos atrás? Y yo tuve a muchos que bloquear, a otros, y duele. Porque son personas que, wow. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Entonces es una decisión. Mi amada sierva, con respecto al tema de estos demonios, espíritus, somos 187 personas conectadas. Gloria a Dios por lo que se en vivo. Sean todos bienvenidos nuevamente. Dentro de sus experiencias, querida sierva,
¿cómo usted ha visualizado estos demonios? O sea, ¿qué forma usted les ha visto? Porque a veces hay personas que creen que los espíritus o los demonios tienen solo forma humana, pero en mi caso, yo no es que he visto un demonio así, no puedo mentir, no puedo mentir. Nunca he visto un demonio así o un espíritu así en vivo y en directo, pero yo soy de las que suelo sentirlos cuando están presentes, yo lo siento, es una cosa fea. Los he visto también en formas, por ejemplo, en varias ocasiones he tenido experiencia donde lo he visto en forma de homo, como de ogro, una Ujú, bola ujú, negra. ujú. Sí, También los he visto en forma transparente, miran. También, qué sé yo, pero más los he visto en sueños muy reales que se han cumplido. Entonces, sí. sus experiencias, ¿cómo usted los ha visto? ¿Qué forma tienen? Bueno, al principio, del principio, lo que el Señor me permitió ver, como por ejemplo al varón del cementerio, la forma que tenía, ¿verdad? Era así. Muchas veces es como si de repente se le abrieran a uno los ojos espirituales, porque son cosas espirituales, y uno puede verlo en forma de serpiente, uno puede verlo en forma de perro, uno puede verlo, por ejemplo, acá, cuando yo tuve estaba en el proceso con el israelita, esa experiencia. Sí, Lo, fue por rango pequeño y fue subiendo que los demonios venían a hacer la guerra. Hay muchos que dicen, no, pero si es cristiano, cristiana, los demonios no pueden entrar en su sí. casa. Depende la misión, depende el rango. Lo que no pueden es meterse al cuerpo tuyo. Pero Amén. de que puedan una pelea ahí, oh, Dios lo permite, porque yo lo viví. Yo lo viví. Entonces, muchas veces orando, he sentido como en forma de niño y así negro, y he tenido que reprender. Acá pasos se oyen y sí toman diferente forma y Wow. son reales. Por ejemplo, cuando hay una parte, pero ya es otro testimonio, con la historia del israelita, donde en una de esas el Señor me mandó a decir, prepárate porque la sirena es real, te va a visitar. Y, y yo no esperaba que iba a ser tan rápido. Y gracias a Dios que cuando llegó, estaba yo de rodillas adorando y adorando al Señor. Y eso fue una pelea de verdad. No podía verla con mis ojos, pero escuchaba lo que me decía y el peso de su cuerpo atrás, de ese demonio. Y que si el Señor no me hubiera ayudado, yo no sé qué hubiera sido. Y hay otra donde le dije al Señor, muéstrame con quién yo estoy peleando. Y el mismo demonio se apareció y me habló y me dijo, ¿tú quieres ver mi rostro? Búscame en tal lugar. Y ahí estaba. O sea, eso es real. Ellos pueden tomar formas de animales. Inclusive hay brujos que tienen un poder ya en el ámbito espiritual satánico, que ellos pueden hasta convertirse en diferentes animales. Le dicen vaca, le dicen en caballo, en diferentes cosas. Pero ya ese nivel es real, es real. Es real. La iglesia, hay una parte de la iglesia que ignora, ignora, Sí, ignora, ¿verdad? Todas estas cosas. eso es Todo, así. Hay gente que lo niega, no lo sí, cree, y aún a veces teniendo experiencias sí, con esas cosas, sí. lo suelen negar, pero yo sí creo mucho en eso. Y con respecto a que espíritus se metan en objetos, ¿usted cree que eso es real? O sea, ¿ha tenido experiencias? Eh, sí, yo creo que eso es real. Pueden tomar, un espíritu necesita, ok, de un cuerpo, porque se siente mucho mejor. Pero en caso de que no sea humano, un animal, pueden a través de un objeto también hacer su trabajo. Yo recuerdo que cuando estaba siendo atacada en la casa de mi mamá pequeña, a mí me regaló el padrastro mío una muñeca bien grande, muy bonita. Y esa muñeca en el tiempo de ataque, de repente yo estaba durmiendo y me despertaba y esa era mirándome como si tuviera, como si fuera real. Y sabe qué pasaba, que muchas veces yo con el miedo la tapaba y la acostaba. Y cuando yo me despertaba, la muñeca, fue una experiencia, Wow. bueno, gracias a Dios, que ahí fue cuando el Señor me sacó de la casa para llevarme a donde el pastor,
porque no sé qué hubiese pasado. Wow. Sí, Sí, inclusive por causa de objetos, hay cosas que en el ambiente se sienten, se provocan, y hay que tener cuidado lo que usted lleva a su casa. amén. Mucho cuidado, Incluso, porque por un pincho, hasta por un pincho que le pertenezca a ellos, es una puerta abierta para ellos estar. Ese testimonio yo lo viví. Ya será para la segunda parte, pero fue en sí, Nueva York, que cuando el Señor me libertó, ya definitivamente, yo tuve que deshacerme hasta de la ropa que exacto, yo usaba, a la ropa. hasta de la ropa, porque había una bata que había una demonia llamada la pequeña, le gustaba, y quería que yo me la pusiera cada vez que ella me fuera a visitar. Y Ay, cuando el Señor me parece que libertó, el se Señor me pelucó dijo, el cuerpo, espérese, espérese, espérese. Uf, se sí, pelucó el cuerpo, ay Dios mío. Y ese espíritu le gustaba que usted se ponga esa bata. era una bata Dios roja. Y eso no es mío. todo. En Nueva York, el varón del cementerio, pero este testimonio va a ser una segunda parte, Sí, yo tengo que sí, salir. El varón del cementerio me convirtió en su esposa. wow. Eso también es real. Y la primera vez que me fue a visitar a medianoche y todo el lugar se inundó a vela. Vuelvo y repito, él no habla. Y cuando él llegaba, pero yo estaba descuidada y apartada. La primera vez fue para mí un shock, porque él llegó, estuvo encima de mí y hizo todo lo que una pareja puede hacer. Y yo no podía ni moverme ni hacer nada. Y esas visitas fueron tan frecuentes, y le estoy hablando que en esa edad yo tenía como 19, casi 20. Y quiero decirles que las visitas fueron tan frecuentes que me acostumbré a ellas. Y el día que no iba, yo no podía dormir preocupada porque no fue. Y cuando me besaba, me dejaba la boca todo lleno, así como la cera de vela. Y fijarme en otra, no. Entonces, esos espíritus están operando porque hacen un trabajo mejor que cualquier. Eso es algo tan profundo y están haciéndole daño a muchos matrimonios. Terrible. Porque es un tema que casi no se puede hablar y mucha gente, especialmente mujeres, al escuchar lo que están casadas, me han escrito de hace años y están en la iglesia con posiciones altas. Y estos espíritus le están visitando de noche y no saben cómo hacer. Y están en situaciones, no una ni dos, que ya ni con sus esposos íntimamente sienten nada ni quieren estar. Están pasando cosas como no se imaginan. Y el propósito del Señor, permitir que esto nos suceda a muchas personas que vivamos esta experiencia, es para hablarlo, para sacarlo a la luz. Porque hay muchos que como son cosas como tan vergonzosas, ya no, después que Cristo te hizo libre, ya se puede hablar, se domina Claro, el amén, tema. amén. Y muchos abren los ojos, pero eso es real, Wow, muy real. tremendo. La última pregunta que quería hacerle es, um, con respecto a momentos en los que una persona está durmiendo, ¿verdad? Está en su estado de Ujú. dormitar y suele como quedar paralizado. Algunos le llaman la parálisis del sueño, pero personalmente le digo que he tenido cierta experiencia donde, por ejemplo, mi esposo no lo sabe, pero lo voy a contar rapidísimo. Lo voy a contar rápido. Hace como unas 2 semanas, él estaba durmiendo, ¿ya? Y yo estaba despierta. Entonces, él estaba teniendo pesadillas. Y yo, como duermo abrazada con él, así la mayoría de las veces abrazada, yo sentí en el mundo espiritual que alguien entró a la habitación, entró, y mientras eso entraba, él estaba teniendo la pesadilla. Entonces como que yo dije, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en el nombre. Yo peleando mi batalla en el mundo espiritual y él bien dormido con su pesadilla. Y reprendí. El asunto es, mi sierva, que yo siempre creí y todavía creo que no son pesadillas. Para mí no son sueños feos. Hay sueños feos, sí, pero también hay espíritus que vienen a incomodar el sueño en ciertas Sí. ocasiones. ¿Te ha pasado? Podría escribir un libro de eso. Wow. Sí, eso es real. Eso es real.
me ha pasado de toda forma. Hubo un tiempo donde me atacaban en sueño en lo que es, usted sabe. Sí, sí. Y yo le decía al Señor, y no era por falta de oración, yo oraba antes de acostarme, o sea, todo lo que uno puede hacer, pero como quiera. Y era bien, ay, ¿cómo es la palabra? Como uno se siente cuando tú dices, pero ¿y por qué no hice nada? Pero en un sueño, a menos que el Señor te ayude o el Espíritu Santo, es difícil como tú poder hacer algo. Amén. No sé si es que el Señor permite para darnos alguna experiencia, enseñanza, porque todo obra para bien. Y yo recuerdo que yo decía al Señor, Señor, pero me pasó esto, pero ¿por qué no lo reprendí? ¿Por qué no me pude mover? ¿Por qué no pude? O sea, Exacto, sí. No queda exacto, sí, paralizada y paralizada, uno no puede hacer nada. sí, exactamente. Pero al pasar el tiempo y ir como conociendo más y más y más, porque es una, esto es una, wow, ay, es una experiencia de vida y Dios trata con cada uno diferente. Pero llegó un tiempo que no, que en el mismo sueño, reprendía. Yo me acuerdo uno de tanto, pero que yo estaba como en un lugar y llegaron unos hombres, estaban armados y uno de ellos vino con la intención de violarme, de quererme violar. En el Entonces, sueño. hay sueños, sí, en el sueño, hay sueños que tú lo vives como si fueran real, que si el Señor no te despierta, no hace algo para despertarte, tú crees que es real, así mismo. Y cuando él vino, ya estaba bajándose y quería, y con autoridad le dije, en el nombre de Jesús, a mí tú no me tocas, en el sueño. En Wow. el nombre de Jesús, a mí tú no me tocas, no me va a tocar. Y en el sueño, nunca lo voy a olvidar, le dije, y tu abuela era cristiana, en el sueño. Y miren lo que tú estás. Sí fue yo en el mismo sueño. Tú necesitas arrepentirte. Y comencé a decir, el muchacho o el hombre que apareció, ya sin camisa y cosas, cayó de rodillas, yo recuerdo bien. Pero no sé, si el Señor no me hubiera dado la autoridad o no lo hubiera tenido, en el sueño hubiera pasado, pero era lo que estaba en él. Y sí, espiritualmente también, y con espíritu, sí, sí, Eso es sí. una gran verdad, mi sierva. Yo anteriormente, eso como de los 9 años, 10 años, hasta los 11 creo, y recurrentemente como por los 15 16 tenía mucha batalla con eso. Eso era que yo no Ujú. podía dormir así, de frente. Sí, Y, de y frente, yo sí. decía, Señor, pero si yo soy tu sierva, yo predico tu palabra, yo te sirvo, eso es algo Ujú. personal que no se lo he dicho a nadie. Sí, Recién ahora a esta sí. altura lo digo y luché contra eso hasta los 16 más o menos. Y Ujú. yo sentía cuando venía Sí, a subírsele a uno. sí, sí, Una cosa sí, horrible. sí, Y uno sí. paralizada y como decía la sierva, Paralizado. impotente sin saber qué hacer. Hasta que un día mi sierva me metí en ayuno solo por esa causa. Y el Señor me dijo, duerme de lado. Ujú. Desde ese entonces, desde los 16 años hasta ahora, yo no duermo así, yo duermo de lado. Es mejor, Y nunca sí, más me sí, volvió a molestar eso, nunca más, pero sí, yo sí, de lado así, porque si sí, duermo yo así, eso es que de seguro algo sucede o algo sí. pasa, sí. Yo no sé a qué va eso, porque yo tampoco puedo dormir a boca arriba. Tengo que dormir de lado. Antes, cuando dormía boca arriba, el mismo problema. El mismo. Y también, sí, a boca abajo o de lado, pero jamás a boca Sí, arriba, porque eso es así, de que viene bien. Yo bien, no sé sí. qué misterio hay ahí, pero sí, Es un sí, misterio, es algo como que, bueno, sí, cuando lleguemos al cielo los misterios no serán aclarados, dicen por ahí, pero es sí, una cosa tremenda, sí. mi sierva bella. Bueno, mi sierva, no quiero retenerla más, yo sé que tiene sus diligencias que realizar, así es que ya queda prometido otro en vivo, hablamos También. Sí, personalmente. sí, 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 sí. Entonces vamos a seguir con la parte de cuando llega a Nueva Amén. York, que es muy, 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 muy importante todo lo que, porque otra cosa, el Señor tampoco, ya después de todo, que el Señor hizo todo lo que tuvo que hacer en mi vida, Él no me llamó de una vez al ministerio, Él comenzó a prepararme. Inclusive cuando ya casi estaba todo, me dijo,
te voy a usar, pero es necesario prepararte. Dentro de 7 años, oye, bien, y la gente hoy quiere A correr lo rápido. 7 años y, sí, a lo rápido, y fue un proceso y todavía, aunque tengo ya, voy para 26 años en el ministerio, yo me siento como que, tú ves como cuando tú te conviertes la primera vez que necesitas aprender a sí mismo, porque esto es, Eso es esto así. no, 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 así es, mi amada. Es una gran verdad. Bueno, mi sierva Sandy, invito a las personas que están conectadas a leer los libros de nuestra amada sierva. Yo sé que en el otro en vivo ya voy a preguntarle más profundo un poco sobre los escritos, de qué trata cada libro que Dios le ha permitido escribir. Ella es escritora, es evangelista, una mujer que ha servido a Dios en muchos países y a Dios le damos toda la gloria por cómo Dios la ha utilizado. Gracias, querida sierva Sandy. Gracias a Excelente, ti. que me la bendiga Gracias. muchísimo yo. Amén, amén.